Queridos hermanos, buenos días. Gracias a Dios que hoy podemos estudiar su palabra. Último domingo de este año 2020. Quiero mandarles un saludo, mis amados hermanos. Gracias a Dios que podemos estudiar su palabra por medio de este medio, ¿ok? Hoy quisiera que tomen su Biblia, que busquen un espacio adecuado para el estudio de esta mañana y quisiera que pongamos nuestra vida en oración en este día, que el Señor nos abra los ojos, nos guíe a la verdad, ¿ok? Padre Santo, te doy gracias por lo bueno que eres. Te doy gracias porque tu fidelidad es grande, es nueva cada mañana y no nos dejas nunca, Señor. Te doy gracias, mi Dios. Padre, te pedimos que nos abras los ojos al estudiar tu palabra, al conocerte, que podamos vivir y depender de tu Espíritu Santo y que tú, Señor, te lleves la gloria siempre, Señor. Oro por mis hermanos en la iglesia, cada uno de ellos, guárdale, Señor, y también te pido, Padre, porque hoy al compartir tu palabra me permitas descansar en ti y los pensamientos de mi corazón, descansar simplemente en ti, Señor. Utiliza tu palabra y guíanos al conocimiento tuyo, Padre Santo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos, estamos estudiando la carta a Primera a los Corintios y la carta a Primera a los Corintios tiene como tema general la conducta cristiana, ¿sí? Y nosotros hemos utilizado de este libro de Warren Wiersbe el título de Sabios en Cristo, el cual vemos que es muy adecuado para lo que estamos viviendo, ¿sí? Y ahora en este nuevo año, que a veces uno tiene como expectativas y deseos de mejorar, muchas personas hacen cambios, hacen em, propuestas en su corazón, en su mente, de qué es lo que quieren hacer. Pues les animo a que lean nuevamente el libro de Primera a los Corintios, lo lean todo. Sí, aquellos de ustedes que no tienen este libro, por favor háganmelo saber, porque tengo 10 copias para, para poder compartir con ustedes y de mucha importancia. Sí, a veces nosotros decimos, sí, quiero confiar en Dios, pero vivimos a nuestra propia manera de pensar, ¿sí? Entonces, la sabiduría de Dios solamente puede ser sabiduría de Dios cuando está ligada a su palabra. Cuando nosotros estamos viendo las cosas como el hombre los ve, más bien es una necedad, ¿sí? Algo necio, algo que no agrada a Dios. Entonces, mis amados hermanos, hoy quisiera que leamos el capítulo 4 de Primera a los Corintios y que al ir leyendo este capítulo en las próximas semanas y el día de hoy, que Dios nos guíe a conocer un poco más acerca de cómo es que Él usa a un creyente que depende en Él, a un creyente que está sirviéndole a Él, ¿ok? Entonces, recuerden que la carta de Primera a los Corintios fue escrita para corregir los errores de conducta de los corintios, ¿sí? Entonces, ciertamente es un llamado de atención para nosotros, porque al ser esta carta dirigida a todos los santos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, también es para nosotros. Y en ese sentido, pues tomémoslo de parte del Señor, de cómo es que Él quiere que estudiemos su palabra. Entonces, vamos a leer juntos el capítulo 4 de Primera a los Corintios y dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano,
y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reinás. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Este capítulo, mis amados hermanos, es muy importante dentro de nuestro estudio porque en el capítulo 3 Pablo presenta a la iglesia, ¿sí? Presenta a la iglesia como Dios la ve y cómo Dios se agrada en cuanto a la iglesia local, ¿ok? Y tiene que ver en dependencia del Espíritu Santo. Ahora en el capítulo 4 habla acerca de cómo un ministro del Señor, alguien que sirve, podemos decirlo, un pastor, pero recuerden algo muy importante, no solamente un pastor, pero alguien que esté encargado de guiar a otras personas. Y en ese sentido también se aplica para todos los padres porque nosotros somos encargados de guiar a nuestra familia al Señor y no es simplemente de boca para afuera con las palabras, sino de hechos con nuestra vida. Y Pablo se puso a él mismo y a Apolos como ejemplos. Ahora, pero esto con el propósito de que no se envanezcan el uno entre ellos, sí, que no piensen de una manera vana. La palabra vana, de donde viene la vanidad o el vano, tiene que ver de algo que no permanece, algo que no perdura, ¿sí? En eh, em, en nuestra sociedad, nosotros tenemos muchas ideas que son vanas, que no perduran, que no permanecen.
Y por eso el llamado de en este nuevo año ver las cosas como Dios las ve, no algo que es perecedero, sino algo que permanece para siempre. Y eso es la palabra de Dios, ver las cosas como Él las ve. Quiero leerles un poquito de este libro de Sabios en Cristo, escrito por Warren Wiersbe, respecto a cómo Dios utilizó a Pablo para presentar en este capítulo 4 desde el versículo 1 al 6, cómo un pastor debe comportarse y tiene que ver con la fidelidad de un administrador. Sí, la palabra fiel tiene que ver con digno de confianza, tiene que ver con alguien en el cual se puede confiar. Hermanos, la iglesia no está conformada únicamente del pastor y el resto no hace nada. ¿Sí? Una iglesia así no sirve, no vale, no funciona. Y si es que nosotros estamos así, pues no funciona. Se necesita de que cada uno de los creyentes vean las cosas como Dios las ve y hagan la obra del Espíritu Santo en cuanto a crecer espiritualmente, en cuanto a cuidar de los demás y servir a otros, ¿ok? Entonces, cuando hablamos acerca de un administrador, es alguien que utiliza o se hace cargo de bienes que no son suyos. Sí, déjenme leerles esto, muy importante, porque Pablo, al hacer en este capítulo, presentar al pastor de tres figuras diferentes, uno como un administrador, uno como un espectáculo al mundo y también como un padre, em, es necesario que nosotros veamos que Dios ve de esa manera al siervo cristiano y evalúa al siervo cristiano de acuerdo al propósito de Dios en cuanto al servicio, ¿sí? Y para esto a nosotros nos aplica cada creyente, hablo a los hermanos varones como a las damas, en cómo vivimos la vida cristiana para el servicio de otros y para el servicio del Señor, pero en base a su palabra. Entonces, quiero leer la primera parte de este comentario de Warren Wiersbe que dice así. Pablo les respondió a los líderes de los diferentes grupos de la iglesia cuando se denominó a sí mismo y a Pedro y a Apolos como servidores de Cristo. La palabra que se traduce servidores literalmente significa remeros. Ahora, si ustedes tienen la idea de remeros, para los que han visto la película de Ben-Hur, van a entender un poco mejor esto, porque para nosotros no se nos hace tan claro lo que quiere decir esto. Los remeros eran los esclavos que pasaban en los galeones romanos, eran los barcos romanos, estaban atados de pies y manos a su, mientras estaban ellos remando los barcos, ¿sí? Y de ahí la única manera que salían era muertos, ¿ok? No tenían otra cosa que hacer. Y esto indicaba que tenían que seguir el ritmo que el capitán o el que daba ahí les daba, si era más rápido, más despacio, para la izquierda, para la derecha, los que tenían que remar, sí, pero ellos no podían decidir por su propia cuenta. Entonces, aquí literalmente significaba eso, servidores de Cristo. Dice, describía a los esclavos que remaban en las enormes galeras romanas. Nosotros no somos los capitanes del barco, Pablo decía, sino solamente esclavos de las galeras que cumplen órdenes. Ahora bien, ¿hay algún esclavo que sea mayor que otro? Y esto es aquí muy importante, ¿sí? Esclavos todos iguales. Ahora, un esclavo, cuando a nosotros nos pone el Señor como siervos de Él, porque eso es lo que somos, el único que puede dar las instrucciones es Él.
¿sí? Y nosotros hacer lo que Él pide cuando dependemos en el Señor. Al depender en la carne, vamos a hacer nuestra propia idea del servicio, nuestra propia idea de cuidar de la iglesia, nuestra propia idea de compartir la verdad. Y no sirve, ¿ok? Y no agrada a Dios. Ahora les sigo leyendo, dice, luego Pablo explicó la imagen del administrador o mayordomo. Un mayordomo es un siervo que administra todas las cosas del amo, pero que en sí no es dueño de nada. José era el administrador principal de la casa de Potifar. ¿Recuerdan, hermanos varones, que estamos estudiando creación a Cristo para creyentes en crecimiento? Vemos nuestra posición en Cristo y pasamos y estudiamos la parte de la vida de José, ¿sí? Alguien que dependió en el Señor y Dios quiso mostrarle, quiso darle a conocer a él su grandeza y el plan de él, pero él en sí no era nada. Para un siervo de la iglesia es lo mismo, es administrador de los bienes de otro. La iglesia es la familia de la fe, ¿sí? Miren conmigo en Gálatas capítulo 6 y el versículo 10. Gálatas 6:10. Dice lo siguiente. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y eso tiene que ver con un creyente al servir al Señor, tratar de hacer bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Y eso tiene que ver con administrar lo que Dios nos ha dado para el servicio de la iglesia, ¿sí? Entonces, pensando en esto, Pablo hablaba acerca de que los ministros son los administradores o mayordomos que comparten la riqueza de Dios con la familia de él, ¿sí? Hablando acerca de la iglesia. Pablo denominó esta riqueza espiritual como los misterios de Dios. Si ven ustedes en el capítulo 4, en el versículo 1 dice, así pues tengan los dos hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, esto es muy importante porque vimos en los capítulos anteriores que ya lo que Dios ha dado a conocer acerca de su Hijo ya no es un misterio. Estaba escondido, si podríamos decirlo de esa manera, pero ahora ha sido dado a conocer por Cristo Jesús. Cristo Jesús eh, eh, dio a conocer al Padre y la razón de vivir para nosotros los creyentes aquí está en conocerle a Él, es Cristo Jesús. Juan capítulo 17 y el versículo 3 nos dice lo siguiente. Fíjense conmigo, Juan capítulo 17 y el versículo 3 y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿sí? Sí, pues, ¿cuál es el propósito nuestro? Conocerle a Él. ¿Y cuál es el propósito de un servidor y administrador de Dios? De dar a conocer los misterios de Dios, y es decir, que le conozcan al Señor Jesucristo. Tú y yo, esa es nuestra tarea en nuestro hogar, en donde sea que estemos. Ahora, esto va principalmente para un siervo, porque está dando a conocer cómo Dios evalúa a un creyente, alguien que está sirviéndole al Señor. Y si no estamos dándole a conocer a Él, principalmente por andar en la carne, no por lo que hablamos, ¿sí? Podemos repetir muchas veces a Dios en nuestro vocabulario, podemos hablar a la gente acerca de Dios, pero si estamos andando en la carne, no sirve, no sirve de nada, hermano. Es mejor estar tranquilo, verle a Él, depender en el Espíritu Santo y estar sensible para compartir la verdad y depender en Él, sí, hermanos amados, diariamente, momento a momento, en nuestro hogar. Nuestra esposa nos conoce, nuestros hijos nos conocen. Ahora, nosotros nos conocemos lo frágiles que somos y lo mucho que necesitamos a nuestro Dios para que Él
en nosotros, por su poder, produzca la vida de Jesucristo. Por eso Pablo está diciendo que Dios nos ha dado a conocer y que tengan los hombres como servidores, administradores. No hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Y eso solamente por el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Cuál era el propósito por el cual Pablo em, quiso esto? ¿Sí? O compartió esto. Era porque los creyentes corintios estaban idolatrando a Pablo, a Cefas, que es Pedro, a Apolos, y en su carnalidad estaban a estos siervos administradores, les estaban poniendo en el lugar de Dios. Y ese es un problema grande, porque cuando nosotros como creyentes no vemos las cosas como Dios las ve, vamos a hacernos ídolos, ¿sí? A tener nuestros superhéroes, y eso no sirve. Ahora, Pablo se puso como ejemplo. Se puso a él y a Apolos como ejemplos. ¿Por qué? Porque quería que vean en ellos a siervos dependientes en el Señor, ¿sí? Y si es que esa es la tarea, pues eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, sí. Seamos ejemplos para nuestra familia, pero en dependencia del Señor. Que en este nuevo año que viene, veamos las cosas como Él las ve. Y eso tiene que ver con como lo que acabamos de leer, como siervos del Señor, como esclavos de Jesucristo, administradores de una riqueza no nuestra, sino de la de Él, ¿sí? Entonces, qué importante es que en este nuevo año nosotros veamos las cosas como Él las ve, no como el mundo los ve. Qué importante es que nosotros veamos ahora las cosas como, como creyentes sabios en Cristo, no como necios. Ahora, quiero seguir leyendo con ustedes, hermanos, porque es muy importante. La responsabilidad del administrador es ser fiel a su amo. Y la fidelidad tiene que ver con digno de confianza. Y hemos dicho esto ya varias veces el día de hoy, pero quiero recordar eso. Dios es fiel. Él es el único en el cual podemos confiar. Entonces, para servir a nuestro Señor, tenemos que confiar en Él, porque Él en nosotros produce la fidelidad, la fe en nosotros de caminar diariamente en dependencia de Él. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 habla acerca del fruto del Espíritu Santo, donde nosotros vemos que Él produce en nosotros la vida de Jesucristo. ¿Y quién fue el único fiel que nosotros podemos contar con Él y por lo cual recordamos, por ejemplo, en la Navidad, lo que acabamos de recordar es que Dios es fiel. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados, para hacerse hombre, para cumplir con las promesas de Él, de libertar al hombre de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Ahora, un siervo del Señor tiene su tarea de administrar algo que no es suyo y es esto. Dios es fiel, ¿sí? Enfócate en Él, mírale a Él. Y tú y yo juntos, al saber que dependemos de Él, podemos hacer su voluntad. Ahí ya no, yo no opino, sino más bien digo, Dios, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que quieres? Y es administrar las riquezas de Él, su Espíritu Santo que nos ha dado, al compartir con otros la vida de Jesucristo. Quiero seguir leyendo con ustedes. Miren conmigo esto que dice aquí. Un mayordomo tal vez no les agrade a los miembros de la familia. Y es posible que tampoco agrade a algunos de los otros siervos, pero si agrada a su amo, entonces es un buen administrador. Si los hombres, los siervos, los servidores de Cristo, si agradamos a otras personas o si agradamos a otros siervos, no importa tanto como si es que agradamos a Dios, nuestro Padre Celestial, quien nos ha puesto en el lugar de servicio
en esta tierra, ¿sí? No vivimos delante de los hombres, vivimos delante de Dios. Y si a los hombres no les gusta, pues no les gusta. A Pablo le persiguieron y le apedrearon una vez, sí, le echaron por muerto en una ocasión, sí. A través de la escritura, si ustedes leen el libro de los Hechos, ven la vida de hombres fieles que estaban administrando algo, una riqueza no suya, sino la del Señor. ¿Sí? Y a muchos hombres no les gustó, pero no importa, con que sirvan al Señor y agraden a Él, eso es todo. Él utiliza eso. Entonces, miren lo que dice aquí. Esta es la misma idea que se expresa en Romanos 14:4. Miren conmigo, Romanos capítulo 14 y el versículo 4. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso del Señor para hacerle estar firme. Y como siervos del Señor, como creyentes, tanto un pastor como usted, hermano creyente, me dirijo a los varones, en su hogar, solamente vale su trabajo cuando agrada al Señor. Si no, si hacemos las cosas para agradar a nuestros hijos, para agradar a nuestra esposa, pero fuera de la palabra de Dios, no sirve. Sí. Y ahí, en cuanto a esta evaluación, Dios pone claro que Él lo que le importa es que le agrademos a Él. ¿Sí? Si le agrada a las otras personas o no, no es tan importante como que le agrademos a nuestro amo, a nuestro Señor. ¿Sí? Me refiero ahora también a las hermanas, ¿sí? Sean solteras o los jóvenes, ¿sí? O las señoritas. ¿Para quién vivimos aquí en esta tierra? ¿Para agradar al mundo? Ver y vivir la vida con una mentalidad que busca agradar a los hombres? ¿O vivimos para agradar a nuestro Señor? ¿Sí? Pues Dios, al hacernos de Él, nos hizo suyos y eso quiere decir que Él quiere darnos dirección para nuestra vida y la dirección no es para lo que yo quiero, es para su propósito y eso es mostrar la vida de Jesucristo en ti y en mí. ¿Sí? No importa lo que hagamos, dónde trabajamos, sino de ver las cosas como Él las ve y que Él se lleve la gloria, pero al ver las cosas y ver las cosas sabiamente, ¿sí? Qué importante esto para nuestros deseos, nuestros planes futuros en el 2021, ¿sí? Es mejor que veamos las cosas como Él las ve, ¿sí? Así que la cuestión más importante no es si Pablo es popular o si Apolos es mejor predicador que Pablo. El asunto principal es que Pablo, Apolos, Pedro hayan sido fieles en la ejecución de la tarea que Dios les había asignado. ¿Y qué de nosotros? Somos fieles a la tarea que Dios nos ha asignado, que tiene que ver con crecer espiritualmente juntos como iglesia, de pensar y buscar el beneficio de otros, de que dependamos en el Espíritu Santo para que Él en nosotros produzca su vida, una vida de fe, ¿sí? Dentro de tantos problemas en los que hemos visto en este año y nos ha hecho más humanos, nos ha hecho más frágiles, podamos darnos cuenta que necesitamos depender en el Señor, ¿sí? Que necesitamos de Él. Ahora, dice aquí, Jesús tenía en mente esta misma prueba cuando refirió la parábola registrada en Lucas 12 del 41 al 48. Si un siervo de Dios es fiel en su vida personal, en su hogar y en el ministerio de la palabra, entonces es un buen administrador y será recompensado de la manera apropiada. ¿Sí? ¿Fidelidad en qué? En cuanto a lo que Dios ha dicho, ¿sí? Fiel en su vida personal. Sí, es muy importante en cuanto a cómo nosotros mismos nos vemos delante de Dios.
¿sí? ¿Cuál es nuestra posición delante de Él? Y aquí tiene que ver de hijos suyos, amados, que podemos acudir a nuestro Padre, de no andar dependiendo de nosotros mismos y de que ahora, por el Espíritu Santo, Él nos guía a la verdad, a conocerle a Él, a depender en Él para la vida cristiana. Dice aquí, pero un siervo está siendo juzgado constantemente, ¿sí? Esto de un administrador, un pastor, los padres, eh, eh, estamos siendo juzgados constantemente, es decir, evaluados constantemente. Siempre hay alguien que critica lo que hace. Pablo señaló que hay 3 juicios en la vida de un administrador. En el versículo 3, el juicio del hombre, y él dijo, en 1 Corintios capítulo 4, yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Dice, Pablo no se ponía molesto cuando la gente lo criticaba. A veces algunos de nosotros sí nos molestamos, porque no nos gusta que nos expongan lo mal que estamos. A ver, hermanos varones, ¿sí? Cuando nuestra esposa nos dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Cómo reaccionamos? ¡Ah, peor! ¿Sí? Porque no nos gusta que nos llamen la atención. O, jóvenes, cuando pensamos que sabemos todo, señoritas, ¿sí? Madres, no nos gusta que se nos diga, oye, no estás haciendo bien. Ahora, miren lo que dice aquí. Pablo no se ponía molesto cuando la gente lo criticaba, porque sabía que el juicio de su amo era mucho más importante. La frase tribunal humano literalmente es el día del Señor. Esto está en contraste con el día del juicio del Señor que aún está por venir. Ahora, luego está el propio juicio personal del siervo. Pablo sabía que no había nada malo en su vida y ministerio, pero ni siquiera eso lo excusaba. Miren lo que dice los versículos 3 y 4. Y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, y esto es muy importante, recuerdan que Pablo fue el que aprobó para que sea apedreado Esteban. Sí, Pablo fue el que persiguió a la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Pero en Cristo Jesús, él se veía como aprobado completamente en Dios. Y en dependencia de él, dice, yo no tengo nada de mala conciencia, ¿sí? Porque aún no tengo mala conciencia, porque no por eso estoy justificado. O sea, aunque yo no tengo mala conciencia, no importa, yo mismo no me juzgo a mí mismo, yo mismo no soy la persona responsable, o más bien dicho, la que tengo que estar basado en que yo soy una buena persona, sino que el juicio lo da Dios, es a la manera que Dios lo ve. Dice, Pablo sabía que no había nada malo en su vida y ministerio, pero ni siquiera eso lo excusaba. Hay ocasiones en que realmente no nos conocemos a nosotros mismos. Puede haber una línea muy fina de separación entre una conciencia limpia y una actitud de autojustificación, así que debemos tener cuidado. El juicio más importante es el de Dios. Versículo 4 y la segunda parte dice, pero el que me juzga es el Señor, ¿sí? Y Dios nos juzga a través de su palabra, podemos ver, a través de su palabra nos muestra la verdad. El Espíritu Santo nos muestra lo que está escrito y en base a eso es que podemos decir, estoy bien o estoy mal. ¿Sí? Entonces miren lo que dice aquí, mis amados hermanos. Dice, el juicio más importante es el juicio de Dios. Ciertamente en la actualidad Dios nos juzga a través de su palabra y mediante el ministerio del Espíritu Santo a veces utiliza el ministerio de un amigo que nos ama para ayudarnos a enfrentar el pecado y confesarlo. Que nos dice, oye, deja de hacer eso, deja de ser tan orgulloso. Sí, Mateo capítulo
18, los versículos del 15 al 17 nos muestran esto. Sigo leyendo, dice, pero aquí la referencia principal es con respecto a la evaluación final cuando cada creyente se presente ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo que es para todos los creyentes, una vez que seamos arrebatados en el cielo, vemos lo que es hecho en la carne, se quema, y lo que permanece es todo lo que el Espíritu Santo hizo a través de nosotros. ¿Sí? Y dice aquí, revisar Romanos 14 y el versículo 10. Vamos a ver, miren conmigo, Romanos 14 y el versículo 10. Dice lo siguiente. Romanos 14 y el versículo 10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y miren también conmigo, 2 Corintios 5:10. Si ponga una señal aquí en 1 Corintios 4 y vamos a 2 Corintios 5:10. Dice lo siguiente. Segunda a los Corintios capítulo 5 y el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sí, no nos juzgamos nosotros, no nos juzgamos por un tribunal humano, sino Dios es el que nos juzga. Y esto es muy importante, el juicio que vale es lo que Él dice. Entonces, al vernos los unos a los otros, si no me gusta lo que hace la otra persona, tengo que evaluar si lo que yo estoy molesto, no me gusta, es bíblico, porque eso es lo importante. Y como nosotros, como creyentes, ni siquiera nosotros mismos dice, ah, qué buena persona que soy. No, más bien veamos lo que Dios dice. ¿Estás dependiendo en el poder del Espíritu Santo para tu vida, para el servicio en tu hogar, para el servicio en la iglesia? ¿O estás en la carne? Y en la carne no agradas a Dios, solamente en el poder del Espíritu Santo. Entonces, en este nuevo año, esos planes, esos propósitos, esas ideas que nosotros tenemos, mejor que sean pasadas y tamizadas a la luz de la verdad para ver las cosas como sabios en Cristo y no como necios. Sí, porque la gente se engaña a sí misma. Nosotros, al ver las cosas como el mundo las ve, somos una maravilla. Pero delante de Dios, en base a la verdad, estamos haciendo lo que Él quiere. Dice, no se debe usar estos versículos para fomentar una independencia autojustificada de la gente, es decir, yo hago lo que yo quiero. La iglesia local es una familia y los miembros de la familia deben ayudarse mutuamente para crecer. Hermanos amados, ¿está claro eso? Usted y yo no somos solos, no estamos separados, nos necesitamos los unos a los otros. ¿Cuánto desea Dios ver a la iglesia sólida en Él? ¿Sí? Con una conducta, y ese era el llamado de atención en 1 Corintios, a corregir los errores de conducta, ¿sí? De comportamiento. Pero para que eso pase, tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Y miren lo que dice aquí. La iglesia local es una familia y los miembros de la familia deben ayudarse mutuamente para crecer. Hay un lugar para la crítica sincera motivada por el amor. Si el que critica tiene razón, entonces nos ha ayudado. Si no la tiene, entonces nosotros podemos ayudar al que critica. Sea como sea, la verdad es fortalecida. Así que Pablo en el versículo 5 nos advierte que es que está por hacer una aplicación personal de las verdades que acaba de tratar. Versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Sí, ¿cuál es la intención en lo que hacemos? Nosotros mismos, si no los vemos ahorita, pues Dios nos lo va a mostrar. Y qué vergüenza.
Ahora, no se trata de vivir por temor, se trata de vivir en base a Él en nosotros, al Espíritu Santo mostrándonos la verdad. Sí, y Él se lleva la gloria. Ahí yo estoy callado, como el siervo, el remero, ¿sí? O el administrador que utiliza los bienes de su amo, ¿sí? Que administra esos bienes. Ahora miren lo que dice aquí, muy importante. Así que Pablo en el versículo 5 nos advierte que está por hacer una aplicación personal de las verdades que acaba de tratar. Primero, estaban juzgando a los siervos de Dios en el momento equivocado, y eso es lo que estaba pasando con los creyentes corintios, que estaban haciendo a algunos siervos menos y a algunos otros les exaltaban, estaban haciendo grupos, aquellos que tenían, los que decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, los otros yo soy de Cristo. ¿Qué cree que hacían? Hablaban mal del uno para exaltar al otro, y eso está mal. Ahora, el problema de ese juicio es que no era el momento, porque el momento para juzgar a un siervo es el momento en el cual Dios lo probará, y eso habla acerca del tribunal de Cristo. Dice, es cuando el Señor regrese, que Él evaluará la vida y ministerio de ellos, así que es necesario esperar hasta ese momento. De hecho, no puedes ver el corazón de los hombres, así que no puedes juzgar sus motivaciones, solo Dios puede hacerlo. Primera de Samuel, capítulo 16 y el versículo 7 dice lo siguiente. Primera de Samuel 16, 7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahora, he escuchado a gente decir, no, dice Dios, ve, conoce mi corazón. Sí, claro que conoce tu corazón y sabe que es perverso, porque es lo que dice la palabra, ¿sí? Engañoso es el corazón y perverso, ¿sí? Cuando hablamos acerca del corazón, hablamos acerca de la mente, el alma, perdón, la mente, la voluntad y las emociones, que es el alma, ¿ya? Y si nosotros no vemos las cosas como Dios las ve, vamos a pensar que somos muy buenos. Pero cuando vemos las cosas como Dios las ve, es decir, que hemos muerto juntamente con Cristo y que hemos resucitado con Él y ahora el que manda es Él en nosotros por su palabra, al conocerle a Él, al confiar y depender en quién es Dios, el Espíritu Santo produce en nosotros la vida cristiana, la vida de Jesucristo, el amor del Padre, ¿sí? La fe de Él en nosotros. Y, y eso es lo que Dios conoce, ¿sí? Conoce que nosotros, por nuestras propias mente, por nuestra propia manera de pensar, no agradamos a Él. Los corintios que estaban emitiendo juicios sobre Pablo, en realidad estaban cumpliendo el papel de Dios y asumiendo como suyos los privilegios que solamente Dios tiene. Hermanos, es mejor que nosotros estemos tranquilos y veamos las cosas como Dios las ve y Él sabe que le necesitamos. ¿Tú sabes que le necesitas? Pues es mejor que veamos las cosas como Él las ve. Le necesitamos constantemente. Es solamente por el poder de su Espíritu Santo, es solamente por ver las cosas a la luz de la verdad que podemos vivir como sabios. Sí, y no sé qué se nos viene la próxima semana, qué se nos viene este próximo año, pero lo que sí sé es que Dios es fiel. Y Dios nos ve en Cristo Jesús para depender en Él, nos ha dado el Espíritu Santo a los creyentes. Todo creyente, y aquí me refiero a alguien que ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo. Si tú no has nacido de nuevo, pues Dios pagó todos tus pecados en Cristo Jesús. Él mandó a su Hijo, y eso recordamos de esto, que en la Navidad Dios se hizo hombre, ¿sí? En Cristo Jesús. Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios nació en un pesebre y murió en una cruz para pagar por nuestros pecados, para ser nuestro representante, el que tomó nuestro lugar. Y ahora, ¿quién cree que vive la vida cristiana en usted y en mí? Solamente por el Espíritu Santo es posible esto, que una persona le conozca, depende en él y refleje el fruto del Espíritu en su vida. Ahora,
les continúo leyendo. ¿Con cuánta frecuencia hemos cometido esta equivocación en nuestra propia vida? ¿Sí? De nosotros eh, ver las cosas como el hombre las ve y no como Dios las ve, y poniendo a nosotros como juzgándonos, qué buenos que somos o qué malos que somos. Sí, es mejor que veamos las cosas a la luz de la verdad. Sí, entonces los creyentes corintios estaban juzgando a los siervos en el momento equivocado. El único que puede dar a conocer eso es Dios, ¿ok? Y nos va a mostrar en el tribunal de Cristo. Ahora, hoy aquí tenemos su palabra y por medio de su palabra podemos ver y decir, oye, está mal. Nos ha dado el Espíritu Santo que nos da discernimiento y decir, oye, no es por ahí, ¿sí? Ahora, en segundo lugar, estaban juzgando con las normas equivocadas. Capítulo 4 y el versículo 6 dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. ¿Sí? Los corintios estaban midiendo a los diferentes hombres según sus propias preferencias y prejuicios. Aún estaban comparando a los siervos entre sí. La única base para la evaluación es lo que está escrito, es decir, su palabra. La Biblia revela claramente la clase de vida y servicio que se requiere de parte de los ministros de Dios. No hay necesidad de que inventemos parámetros nuevos. ¿Sí? Ah, no, porque él se manda unos buenos chistes, entonces es un buen siervo. Ah, no, porque él cae bien a todo mundo, entonces es un buen siervo. No. Tú, hermano, hermana, ¿cuál es la evaluación que nos da Dios? Es en base a su palabra. Y si estamos andando en la oscuridad, es decir, en la carne, es mejor que regresemos a la luz, es decir, a su palabra, donde nos muestra y nos desnuda, nos expone y nos dice, tú necesitas al Señor para la vida cristiana. ¿Sí? Y hace así. Dice, la única base para la evaluación es lo que está escrito, la palabra de Dios. La Biblia revela claramente la clase de vida y servicio que se requiere de parte de los ministros de Dios. No hay necesidad de que inventemos parámetros nuevos. A menudo recibo cartas de las iglesias que están buscando pastores. Este autor Warren Wiersbe, que ya falleció, decía esto, ¿no? Me mandan cartas para pedir a ver si es bueno o no. Lo primero sería de ver es que una persona depende del Señor. Y dice aquí, en muchas de las oportunidades sus requisitos han ido más allá de lo que Dios requiere de su palabra. ¿Sí? ¿Qué es? Tenemos un estándar que nos imaginamos aquí en nuestra mente para aceptar a una persona que no son bíblicos, ¿sí? Unos estándares no bíblicos para decir que alguien es bueno o malo, o en este caso específico para un siervo de Dios. Lo único es lo que dice su palabra, ¿sí? Em, Dice aquí, una vez más, el problema que trató Pablo en los capítulos 1 y 2 habla acerca de la sabiduría de los hombres contra la sabiduría de Dios. Y si vamos a ver las cosas como el hombre las ve, vamos a estar en serios problemas. Ahora, tercero, el juicio de los creyentes corintios para los hombres, para los siervos, para Pablo, para Apolos, para Cefas, eh, estaba motivado por algo eh, malo, ¿no? Para algo equivocado, y eso habla acerca de ellos mismos tener la razón, decir, yo estoy con Pablo porque es mejor, eso no tiene nada que ver, dice. Cada uno de los grupos se encontraban en la iglesia, estaban tratando de derribar a los otros predicadores con el propósito de levantar al hombre que les gustaba. Esto es un problema serio, ¿sí? A mí me gusta tal pastor porque me hace reír, porque es bueno. No, mejor evaluemos a la luz de la verdad, es decir, ¿está compartiendo la verdad? ¿Está dependiendo del Señor para lo que hace? Pero la motivación es, ¿me gusta o no me gusta? Y ahí no sirve, ¿sí? Dice aquí, am,
Su motivación no era espiritual en absoluto. Estaban promoviendo la división en la iglesia al ser partidarios de hombres y oponerse a los demás. Era necesario que examinaran el corazón y se despojaran del orgullo que les estaba destruyendo como iglesia. Los siervos de Dios son administradores de la verdad de Dios y la prueba clave es esta. ¿Han sido fieles, obedeciendo y enseñando la palabra de Dios? Esto para un pastor, para mí, como maestro también. Esto para usted, padre de familia, está siendo fieles al creer en la verdad, al compartir la palabra con su familia. No estoy hablando simplemente de boca para afuera, lo cual es muy importante, el estudiar con nuestros hijos, el leer la verdad. Pero en cuanto a nuestro comportamiento, en dependencia de Él, no solamente fieles predicando, sino fieles practicando. El testimonio de Samuel dice, 1 Samuel 12, del 1 al 5, vamos a ver, y con esto vamos a terminar también. 1 Samuel, capítulo 12, realmente es primer libro de Samuel, capítulo 12, y los versículos del 1 al 5, dice, dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora, pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de la mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Ahora les sigo leyendo esta parte y con esto terminamos. Samuel tenía una vida delante del Señor y ese era su valor. No el pensar que él no era pecador, él era muy pecador, pero estaba dependiendo en el Señor y Dios se lleva la gloria. ¿Qué de Pablo? Lo mismo. Cuando él se dirigió a los ancianos en Éfeso, en Hechos capítulo 20, el versículo 17 en adelante, miren lo que él dijo. Hechos capítulo 20, Pablo les dice, se dirige a los ancianos, es decir, a los encargados de cuidar la iglesia, y les dice en el versículo 17 en adelante, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y miren, me salto un poquito más adelante, con ustedes miren el 28, por tanto, mirad por vosotros. No, el 27 dice, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. El versículo 26 dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Sí. Y la vida de alguien que depende del Señor causa un impacto en la gente, y así debía ser la manera de evaluar a una persona. La manera como viven muestra que están dependiendo del Señor. Tú y yo, hermanos, estamos viviendo en dependencia de Él, estamos dependiendo de Él al punto de que nuestras vidas son un reflejo de la verdad, ¿sí? Que ese sea nuestro propósito en este año 2021, el depender en Él, ¿sí? Y que al conocer su palabra, su verdad, al crecer juntos como hermanos, podamos hacer la voluntad de Dios, que es dar a conocer de su Hijo, pero como creyentes, que crezcamos en el conocimiento de Él.
¿sí? En dependencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, de ver las cosas como Él las ve, a la luz de la obra terminada de Cristo Jesús, de que hemos muerto a la esclavitud del pecado, que hemos sido libertados de esa esclavitud, ahora somos hijos de Dios, ahora el Espíritu Santo agrada al Padre a través de nosotros, ¿sí? Al ver las cosas a la luz de la verdad. Hermanos amados, un feliz año. Gracias a Dios por su misericordia en nuestras vidas.